damos una crítica constructiva en relación a un vacío que encontramos en ese artículo. Por ejemplo, no habían reportados intervalos de confianza. Entonces, sugerimos ¿no? En esa carta que se publiquen los intervalos de confianza para poder tomar mejores decisiones. Entonces, argumentamos todo eso en nuestra carta, ¿no? Y lo mandamos. ¿Eso uno qué hace? Uno hace que el autor de ese artículo que ha publicado se dé cuenta de esa obviación que ha hecho su artículo. Y además también que el editor y el grupo editorial vea que también a los revisores por pares se les ha pasado. Entonces, ¿qué permite eso? Nos permite, uno, controlar la calidad de los artículos que se están publicando, y segundo, ver qué fallas tenemos durante el flujo de publicaciones, ¿no? Durante el trabajo editorial, ¿no? Entonces, al final, ¿en qué resume? Entonces, una interacción. Es una interacción que comienza desde el autor, desde el lector, hacia el autor y el editor. ¿Y qué nos permite al final esa interacción? Esa interacción nos permite, uno, dar opiniones, otro criticar, o aportar, otro dar ideas, pero lo más importante es plantear nuevas hipótesis. ¿Nuevas hipótesis para qué? Para generar nuevas investigaciones. Eso es importante. ¿Por qué? Porque una carta del lector no necesariamente es una publicación que muchos consideran como baja. Una carta del lector ha podido cambiar el paradigma y el futuro de la ciencia. Ya vamos a verlo en los aspectos históricos, ¿no? Acerca de las cartas al lector. Ahora, en sí es un artículo sencillo. Ya se recomienda que sean 500 palabras, como ya lo vamos a ver más adelante, pero es importante. Importante que nos permite interpretar y orientar la investigación. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite estimular en ustedes que puedan tener el pensamiento y la lectura crítica de los artículos. Y eso es lo esencial, porque al final cuando ustedes argumenten, ¿qué van a hacer? Van a leer artículos, van a leer información relacionada al tema que ustedes están planteando, presentar como una carta, y entonces, en base a eso, van ustedes a hacer un argumento. Entonces van a hacer un pensamiento crítico y van a estructurar ideas y van, aparte, previamente ya han hecho una lectura crítica de los artículos que van a comentar. Entonces, eso es muy importante y eso, ¿qué nos permite? Uno, que puedan estimular esa parte de la lectura crítica. Segundo, que ustedes puedan comenzar a realizar sus primeras publicaciones. Hacer una publicación rápida, sencilla, ¿no? Y fácil de hacer, entonces eso permite que ustedes vayan introduciéndose en el mundo de la investigación. Entonces vayan haciendo su primera publicación. Y eso es muy, muy importante y esencial. Y por eso se le da relevancia dentro del curso para que ustedes puedan iniciarse en el mundo de la investigación. Y eso es muy importante porque le va a servir también más adelante cuando ustedes, dependiendo del camino que usted elija, sean clínicos, cirujanos, o sean salubristas, ¿no? O sean epidemiólogos, ¿no? Ustedes van a poder plantear comunicaciones cortas a temas relevantes que ustedes vean durante su práctica. Entonces, como les comentaba, era una medida de control que nos permitía, ¿no?, controlar lo que estaba pasando, pero hay algo muy importante que ustedes deben saber. Nunca una carta del lector debe usarse para desprestigiar a un autor o grupo de autores. Eso deben evitar, ¿ya? Uno por ética profesional y otro por compromiso personal, ¿ya? Entonces, eso es algo muy importante y que deben llevarse a casa. Entonces, ¿qué nos permite una carta del editor? Tener un argumento sucinto pero persuasivo. ¿Y a qué me refiero con eso? Como las cartas al editor tienen que tener pocas palabras, el máximo, recomiendan entre 200 a 500, algunas pueden ser hasta 800, hasta 1000 palabras, alguna revista la considera. Sin embargo, el promedio que ustedes deben reportar una carta son con 500 palabras como máximo. ¿Para qué? Por dos cosas. Uno, para que cumpla el estándar de la mayoría de revistas que se publican. Y segundo, para que ustedes puedan ejercitar esto, argumento sucinto y persuasivo. ¿Qué quiere decir? Que argumenten o hagan un argumento claro, preciso y conciso, y que todo este cuerpo del artículo tenga una relación y una coherencia, y que a los autores, los editores, permita que se realice algún cambio. Eso se llama persuasión, o sea, permita alguna acción que ellos puedan hacer. Entonces, esa es la finalidad, ¿no? Comunicar algo y que eso genere un cambio, ¿no? Entonces, este ejercicio que se produce con ese argumento sucinto, ¿qué nos permite? Nos permite ejercitar lo que es la lectura y el pensamiento crítico, que es lo ideal. Ustedes como investigadores, conforme vayan avanzando, publicando nuevos artículos, se van a hacer más críticos, van a hacerse más pensativos,
van a ser más cautos en cuanto a sus decisiones. ¿Por qué? Porque la investigación promueve eso, que ustedes sean más críticos en relación a lo que leen y a las conclusiones que ustedes llegan. Y es por eso que nosotros consideramos que ese es un primer puente que ustedes deben de tener en claro, ¿no? Para poder eh, comenzarse en el mundo de la investigación y poder seguir, ¿no? Entonces hay que comentar algunas cosas. ¿Las cartas del editor son importantes o no son importantes? Son importantes, y eso deben tenerlo claro. ¿Por qué son importantes? Por lo siguiente. Las cartas del editor han cambiado el mundo, y han cambiado el mundo desde tiempos muy precoces, ¿no? Muy anteriores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en sí las cartas del editor, ¿cómo surgieron? Las cartas del editor en sí surgieron cuando se querían comunicar entre científicos y ver si habían errores y no errores y querían mejorar, ¿no? Entonces, las revistas publicaban los artículos, entonces los lectores comenzaban a enviar cartas en relación al artículo, de ciertos aspectos que no se habían hecho, que no se habían cumplido, ¿no? Y así que así había una comunicación. Y es por eso que las revistas todavía mantienen ese acápite dentro de las revistas, ¿no? Dentro de las publicaciones que se hacen. Sin embargo, hubieron cartas que cambiaron el rumbo de la historia. ¿Como cuáles? Por ejemplo, hubieron tres cartas significativas. Por ejemplo, una fue la carta del editor donde se dio a conocer, ¿no? La posible causa, ¿no? ¿De qué? De, de la gastritis crónica activa. Y en este caso se reportó primeramente como un bacilo curvilíneo no identificado, y fue en el año 1983, y que ahora conocemos como Helicobacter pylori. Entonces, la primera descripción del Helicobacter pylori fue como una carta al editor, que le valió el premio Nobel al autor, ¿no? Con un descubrimiento tan importante, porque actualmente ya sabemos que el Helicobacter pylori no solamente causa gastritis o úlceras, sino puede causar cáncer, ¿no? Entonces, dentro de ello, se pueden implementar ciertas alternativas terapéuticas para uno modificar la enfermedad o otro modificar el pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, eso es importante. Otro que más. Adicionalmente, una carta que también cambió el rumbo de la ciencia fue una carta que se publicó en la revista bioquímica, en el Journal de Bioquímica, ¿no? Esta carta fue primeramente rechazada por Nature, la revista Nature, en 5 días después de haberse enviado. ¿Y quién le envió? Krebs. Y aquí fue donde se comenzó o se postuló el inicio de las investigaciones y el descubrimiento del ciclo de Krebs. Y aquí se postuló esta teoría. Entonces, esta teoría actualmente es una teoría básica ya sentada, que básicamente se debe conocer todo aquel que quiera aprender sobre bioquímica, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, que las cartas del lector son comunicaciones simples, pero que pueden cambiar el rumbo de la ciencia. Y otra carta importante es el descubrimiento del ADN, ¿no? Que lo hicieron Watson y Crick en Nature. Y como vimos, postularon como carta del editor la estructura de doble hélice del ácido nucleico. Entonces, ¿qué actualmente es la base que tenemos acerca de esta, ¿no? Entonces, como vemos, las cartas al editor pueden cambiar el rumbo de la ciencia. Ahora, ¿qué tipos de cartas tenemos? ¿Qué tipos de cartas tenemos? La más común son las que discuten aspectos de un artículo publicado. Entonces, por ejemplo, publican un artículo o un ensayo clínico. Entonces, revisamos el ensayo clínico, encontramos algunas fallas metodológicas, algunos conceptos que nos han tocado, algunos objetivos que posiblemente han podido ser adecuados para poder complementar el estudio, ¿no? O tal vez el poder no ha sido el adecuado y se podría mejorar con aumentar el tamaño de muestra o tal vez añadir más centros, ¿no? Entonces, esos aspectos se pueden discutir, no se pueden mandar como carta. Y es la forma más frecuente de publicación de cartas al editor, discutir aspectos de algún artículo que ya está publicado. Sin embargo, hay otros tipos de cartas que también podemos hacer. Por ejemplo, y algo que se hace con frecuencia, publicar cartas, publicar reportes de caso o revisiones sistemáticas o artículos originales pequeños como una carta al editor. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un reporte de caso que es importante, pero muy puntual,
y quiero comunicarlo rápidamente porque podemos eh, encontrar algo, mejorar algo, ¿no? Por ejemplo, plantear un nuevo programa de prevención, tratamiento, o hacer llamar a las autoridades para poder tomar acciones sobre un tema que se está causando por alguna enfermedad. Entonces, esto nos permite, la carta de delito nos permite hacer eso. Entonces, podemos publicar ese caso puntual como un reporte de caso y publicarlo de una manera rápida. Otro, y a veces las cartas al lector pueden o no pueden pasar por revisión por pared. Entonces, si nosotros publicamos así, a veces podemos obviar esa parte, ¿no? Y no demorar tanto la publicación. Entonces, es una salida. Pero que no es la ideal, pero puede ser una salida. Otra es las revisiones sistemáticas. Hay revisiones sistemáticas que se publican como cartas al editor. Hay revistas Q1 que publican revisiones sistemáticas como cartas al editor, cuando son revisiones sistemáticas puntuales, ¿no? Por ejemplo, Trombosis Research, ¿no? Publica cartas sobre alguna revisión sistemática puntual, con preguntas puntuales, ¿no? Que no tienen muchos objetivos o complementos que hay que poder abordar. Otros son discutir un punto candente, ¿no? Por ejemplo, algo que está pasando. Por ejemplo, esta vez había muchas muertes en el Perú, entonces se publicó una carta en relación a ello, y por ellos se firmó un convenio, el Colegio Médico firmó un convenio de seguro para proteger a los médicos seromistas que siguen al, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, un tema actual candente también. Por ejemplo, otro tema candente es hablar sobre el long COVID, ¿no? El COVID. Si bien ya pasó el COVID, cuando hubo el COVID, el tema candente era el COVID. Entonces ahí podíamos escribir muchas cosas sobre el COVID. Sin embargo, ahora el COVID ya terminó, pero el COVID ya dejó secuelas. Y esas secuelas son muy importantes. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se van a comportar en el futuro. Y eso es relevante. ¿Por qué? Porque es muy probable que nos estemos enfrentando a una nueva epidemia, pero no del COVID, sino de nuevas complicaciones del COVID más adelante. Entonces es importante poder estar alerta, proponer investigaciones que puedan eh, dar luces de qué podemos nosotros plantear como solución. Otro, eh, que posiblemente también pues, podría aplicarse tal vez es reportar evidencia rápida de evidencia, ¿no? Podría ser, tal vez. Hasta el momento no he visto alguna carta en relación a un reporte rápido de evidencia, pero podría, eh, por el, por el corto espacio, ¿no? El 500 palabras, entonces podría tal vez reportarse como una carta, ¿no? Dependiendo de qué tan puntual sea la evidencia de reporte. Entonces, otro también podemos ampliar en resultados o compartir. Pero sin embargo, esos puntos son importantes, lo que hemos comentado con más detenimiento. Entonces, ¿qué ventajas y desventajas tenemos? La ventaja, como ya les comentaba, era la rápida publicación, ¿no? De las cartas al editor. Otra era el desarrollar y discutir, intercambiar ideas. Pero lo importante también de las cartas al editor, como les comentaba previamente, era formar el recurso humano. Por ejemplo, ustedes publican sus cartas al editor, entonces ustedes pueden mejorar su pensamiento crítico, mejorar su argumentación, su redacción, ¿no? Y con ello, entrenarse para eh, iniciarse como investigadores, ¿no? Entonces sería primera su primer ingreso, ¿no? Eh, ¿Qué desventaja tenemos? Uno, que a veces puede desprestigiar a los investigadores. Por eso uno tiene que siempre tener el compromiso de no desprestigiar, hacer siempre eh, críticas constructivas, ¿no? No desprestigiar los resultados, a lo que haya hecho. Más bien, uno tiene que aportar y sumar. Otra desventaja es que a veces cobran las revistas por estas cartas editores, por eso que algunas cartas editores dejan de publicarse por ese tema, entonces también es una desventaja, ¿no? Porque a veces las cartas del editor, que a veces como no las consideran mucho como un artículo de importancia, inclusive algunas revistas creo que las han eliminado, entonces acá podemos tener este problema, ¿no? Entonces, es un punto que también hay que tener en claro y consideración, ¿no? El cobro por parte de las revistas, sobre todo las revistas de sexo abierto. Otro es que tampoco hay que tratar de evitar también que las cartas, o muchas cartas, nos ayuden en cuanto a aumentar nuestra producción científica. Lo ideal siempre es que publiquen artículos originales, ¿no? Para aumentar la discusión o revisiones sistemáticas, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Pero como les comentaba, a veces hay que tener un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre todo tipo de publicación. Entonces, ¿cómo es el modelo que nosotros debemos seguir? El modelo de una carta del editor debe tener tres partes, ¿ya? Estas son las partes más importantes de una carta del editor. Debe tener una introducción, un cuerpo temático y
conclusión. ¿A qué me refiero con esto? La introducción es introducir uno al lector sobre el tema que vamos a discutir, ¿no? Y generalmente hay que hacerlo en el primer párrafo, eso es lo ideal. ¿Qué recomiendo yo a veces? Muchas veces recomiendo que a veces la carta del editor se haga en 3 párrafos. ¿Por qué? Porque así trato de ordenar estas ideas. A veces 4 o 5 párrafos, como máximo 5 párrafos, ¿no? Dependiendo de qué estructura debe tener, ¿no? O cuáles son los argumentos que yo estoy presentando. Pero a veces, con 3 párrafos, pues, a veces puede ser suficiente. Y debería ser lo mínimo que uno debería aspirar, ¿no? Y de ahí ya podríamos aumentar. Entonces, el primer párrafo siempre debe ser la introducción. Introducir al lector sobre lo que estamos investigando, ¿no? Darle una idea de lo que estamos viendo, un panorama. Pero corto, en pocas palabras, en el primer párrafo. La parte más importante es el cuerpo temático. ¿Por qué? Porque aquí vamos a presentar nuestra argumentación sobre lo que queremos comunicar. Aquí debemos argumentar qué queremos dar a conocer. Por ejemplo, el propósito de mi carta del editor es dar a conocer que, por ejemplo, en el artículo tal, por ejemplo, el tamaño de muestra ha sido muy poco, por ejemplo. Entonces, yo argumento acá que el tamaño de muestra en los ensayos clínicos deberían ser de tal forma, tal forma. Sin embargo, ha pasado esto que posiblemente nos traiga tales sesgos, ¿no? Por lo cual sea recomendable haber tal vez utilizado esta fórmula, ¿no? ¿no? Fórmula de tamaño de muestra, que tal vez nos ayuda a calcular o tal vez aumentar el poder en cuanto a la fórmula, ¿no? Y esto posiblemente vaya a aumentar más adelante. Y este es mi cuerpo temático. Y posteriormente saco mi conclusión. Mi conclusión ya sintetizo todo lo que he presentado antes. Y digo, por lo tanto, ¿no? Recomendamos tal vez utilizar esta fórmula en relación a la otra fórmula para futuros ensayos clínicos que se realicen sobre el tema y que puedan aumentar también muestra y posiblemente también añadir nuevos centros o nuevas sites de investigación para poder ampliar el tamaño muestral y la validez. Entonces, eso podría ser, ¿no? Estamos hablando sobre un tema, ¿no? Entonces, introducimos sobre lo que estaba pasando, por ejemplo, que el ensayo clínico es probable que no tenga un tamaño muestra, después argumentamos por qué, y como última parte, damos la conclusión, ¿no? De qué estamos comunicando. Por ejemplo, otra carta del editor sería, por ejemplo, la anticoagulación en pacientes con COVID, por ejemplo, en pacientes domiciliarios, por ejemplo, pacientes con COVID, pero que no requieren hospitalización y requieren atención ambulatoria, ¿no? En casa, o atención domiciliaria. Entonces, ¿esos pacientes necesitarían anticoagularse o no? Entonces, uno plantea así, ¿no? Pacientes que son domiciliarios, entonces el riesgo es bajo. Entonces, ¿qué podría estar pasando? Entonces, haces una introducción. Entonces, después, argumentos, ¿no? Los pacientes que no requieren, porque los pacientes que se ha visto en tal estudio, ¿no? Que los pacientes que reciben dosis terapéutica, por ejemplo, en casos leves, aumenta la mortalidad, por ejemplo, ¿no? En tal estudio. En otro estudio se encontró lo mismo, y vas argumentando así, ¿no? En otro estudio está lo mismo, ¿no? Y así vas aumentando los argumentos en cuanto a tu idea. Entonces, después concluyes. Los pacientes con COVID leve, no, ¿cómo se llama? No severo, no deberían anticoagularse, porque no es recomendable anticoagularse, salvo que tenga una trombosis manifiesta, ¿no? Entonces, así es como uno va armando una carta al lector. Comienza de una introduciendo al lector, va argumentando la idea que quiere comunicar, porque en el primer párrafo va a presentar su idea, en el cuerpo temático va a argumentar lo que quiere comunicar, y en la conclusión va a resumir todo lo que ha presentado anteriormente. Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo que ustedes deben tener? El flujo de trabajo es uno, leer, y leer, y leer, y leer. ¿Ya? Pero el primer paso como lectura es leer qué necesito, ¿no? O qué cartas se necesita. Por ejemplo, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, leer los nuevos artículos que se publican en una revista, ¿no? Por ejemplo. Otro es algunos problemas que están pasando en la práctica clínica y has leído y ves que no hay respuesta, ¿no? Después de eso hay que planificarse. Una vez que tiene la idea, hay que planificarse el contenido o plantearse qué se va a comunicar el propósito. Ahí tenemos que revisar la literatura y el propósito de revisar la literatura son 3 cosas. Uno, ver si hay evidencia escasa. Segundo,
Si hay contradicciones entre la evidencia, que también es importante comunicar, ¿no? Y tal vez reportar en la evidencia. ¿Por qué? Porque esas contradicciones a veces pueden reflejarse en recomendaciones, ¿no? Para los pacientes. Entonces, es importante poder plantearlas y decir qué punto de vista tomar, ¿no? Tal vez, sobre todo si a veces es bueno cuando hay un experto en el tema, ¿no? ¿Qué punto es bueno, qué punto medio tomar con respecto a evidencia inconsistente, ¿no? Segundo, tercero, una vez que hemos revisado, ahí tenemos que ver, redactar nuestra carta y adecuarlo a los requerimientos de las revistas. Y de ahí tenemos que elegir los autores. Recomendamos que los autores en la carta al editor sean de 3 a 5. Según este flujo, tenemos que redactar, ¿no? Enfocar nuestra carta, seguir las reglas y después subir. Entonces, vamos a resumir esto. El plan de trabajo que deberíamos conseguir, resumiendo lo anterior, es uno, plantear el objetivo y propósito de nuestra carta. Tenemos primero que decir qué vamos a comunicar o qué carta vamos a hacer. Es lo primero que tenemos que hacer. Es como plantearse una pregunta de investigación. Antes de hacer mi proyecto que debo hacer, debo plantearme mi pregunta de investigación, ¿no? Acá es lo mismo. Debo plantear qué voy a comunicar. De ahí que yo voy a plantear qué voy a comunicar y qué propósito tiene mi carta, tengo que leer. ¿Y para qué voy a leer? Para las 3 cosas que yo les comenté. Ver si hay ausencia de evidencia, ver si hay evidencia contradictoria o fortalecer la evidencia, ¿no? ¿Y qué nos permite eso? Obtener la bibliografía importante. Entonces, conforme yo lea, entonces voy a decir, entonces planteo mi carta, ya, leo sobre el tema. Y de lo que estoy leyendo, veo un artículo, ya, este artículo me va a servir, jalo. Este otro artículo me va a servir, jalo. Otro artículo me va a servir, jalo. Entonces voy jalando los artículos que me van a servir para hacer mi carta. Después yo redacto mi artículo y ahí establezco qué autores voy a hacer, porque ahí tengo que organizarme yo en la redacción, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tienen que participar en el artículo, porque tiene que haber criterios de autoría. Entonces, ahí tenemos que definir eso. Después, tenemos que, una vez que tengamos ya nuestra carta al editor, según los requerimientos, debemos adaptarlo a la revista, ¿no? Adaptarnos a la revista. Entonces, una vez que adaptamos a la revista, tenemos que ver qué errores tenemos. Siempre hay que corregir, corregir y corregir. Y después de eso tenemos que ya sometemos a la revista, ¿no? Sometemos esto a publicación. Entonces, ahora,